La cruz es mencionada varias veces en la Biblia, pero más significativamente en las cartas del apóstol Pablo. Mucho antes que Jesús fuera crucificado en la cruz del Calvario, nos exhortó el Señor a tomar nuestra cruz diariamente y seguirle, lo que es una condición del discípulo. Hoy quiero hablar de 3 cruces que el cristiano debe llevar siempre. 3 cruces que el cristiano, que el nacido de Dios debe llevar siempre. Vamos a Lucas capítulo 23. Evangelio según San Lucas capítulo 23. Y nos centramos en el versículo 33 y versículo 34. Dice la palabra de Dios. Vamos a hablar de la primera cruz. La cruz que el creyente debe llevar primero. Dice la palabra. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, se burlaban de él, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Esta es la cruz de Jesús, la cruz del Calvario, que simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre las enfermedades. Y eso es lo que tenemos que nosotros como creyentes tener presente, la cruz del Calvario. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí vemos lo que está establecido en la palabra. Dice la Biblia que el pecado esclaviza. Dice el capítulo 8, verso 34 de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Yo debo tener presente la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo Jesús crucificó y venció el pecado y nos liberó de la esclavitud del pecado. Recuerde que en esa cruz habían 2 hombres que estaban pagando sus culpas por los hechos que habían llevado a cabo.
Es más, dice el versículo 41 de Lucas que hemos leído, uno de los malhechores, porque seguía siendo un malhechor, uno le injuriaba, le criticaba a Cristo, y el otro, al contrario, reconoce su condición de pecador. Y dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Es importante la cruz de Cristo para tener conciencia que a veces nosotros recibimos lo que nosotros hacemos. Todo lo que el hombre sembrare, dijo el Señor, eso también segará, eso también cosechará. Es importante la cruz de Cristo porque estas palabras hay que tenerlas presentes para sabernos conducir en nuestro diario vivir. Hay que tener presente la cruz de Cristo. A veces padecemos por cosas que hacemos. Es el resultado de nuestras acciones. A veces decimos: oh, ¿por qué mi hijo no me ama? La pregunta es: ¿qué has hecho tú para que provoques ese desamor en tu hijo? ¿Por qué mis padres no me aman? Pregúntate: ¿qué has hecho tú para que tus padres dejen de amarte? Eso es lo que yo aprendo en la cruz. Porque en esta cruz de Cristo veo que hay gente que quiere justificarse por los males que hace. Y el otro reconoce, dice: no, verdaderamente nosotros merecemos, pero él no, porque él es inocente. La cruz de Cristo también tenemos que reconocerla, hermano. Porque va a haber gente que se va a burlar de nosotros como lo hicieron con Jesús. La Biblia dice que se burlaban de él e inclusive lo escarnecían. Así dice la palabra. Hay gente mirando a la cruz. Hay gente que están puestos los ojos en el crucificado. Como hay gente que está puestos los ojos en nosotros, como seguidores de Jesucristo. Gente que está mirando cómo te comportas, hermano. Gente que está mirando qué es lo que tú dices, está escuchando, está mirando, está atento a tus acciones para luego reprochártelos en la cara. Y te dicen que tú no eres cristiana, para eso vas a la iglesia. Y es lo primero que te van a reprochar. Por eso que tenemos que tener en consideración la cruz del Calvario, porque en esa cruz hubo gente que estaba mirando al crucificado, como dice el libro de Hebreos, que hay una nube de testigos alrededor nuestro, mirando qué es lo que hacemos, cómo nos comportamos. Y muchas veces esas cosas traen a mal el concepto de Dios, del Evangelio. Porque por tus malas acciones, mi hermano, critican a Cristo. Por tus malas acciones blasfeman el nombre de Dios. Hay gente mirando cómo te comportas. Hay gente escuchando todo lo que dices y cómo lo dices. Hay gente que dice algo malo o dice algo, pero ¿cómo lo dice? Con doble sentido. ¿Cómo lo dice? Para hacer daño. ¿Cómo lo dice? Todas esas cosas. Dice que había, versículo 35, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hay gente burlándose de nosotros. Hay gente aún en estado de gobierno que se burla de Dios. Pero llega el día que estemos delante del Señor y ahí se verán las cosas. Porque Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ese es el Evangelio. Esa es la cruz que yo quiero que tú en esta noche lo veas. Es la cruz del arrepentimiento. Es la cruz donde Jesús se autoinculpa. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1.
Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y cuántos dicen ay? ¡Ay! Aleluya. Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús se dio como sustituto por nuestros pecados. Él prefirió ir él a la cruz en vez de enviarnos a nosotros a la cruz. Dice la palabra que Él se dio a sí mismo. Él voluntariamente prefirió crucificarse y llevar sobre sus hombros el pecado de toda nuestra humanidad, para nosotros ser libres de todo pecado. Él se dio a sí mismo en pago. Él a sí mismo se ofreció voluntariamente. Capítulo 5 del mismo libro de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Mira lo que dice la palabra. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jesús nos ha dado libertad del pecado, aleluya. En la cruz del Calvario, Jesús nos da libertad del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nos dio libertad. Nos dio libertad. La cruz de Jesús es la cruz de la libertad del pecado. El pecado ya no reina en nuestros corazones. Eso es lo bueno de la cruz de Cristo. Es que el pecado ya no puede gobernarnos. Una cosa es que caigas en pecado y otra cosa es que el pecado te controle. Una cosa es que tú seas tentado y fallas y caes en pecado. Y otra cosa es que tú ya tienes el deseo de ir a pecar y seguir hundiéndote en el pecado. Como dice la palabra, como la puerca lavada vuelve otra vez al barro y otra vez al lodazal. Tú ya no estás en esa condición. ¿Sabes por qué? Porque el pecado ya no gobierna tu corazón. Porque si le entregaste a Jesús, Jesús es el que controla tu vida. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Y vamos al libro de Colosenses, hablando de la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice la Escritura. El cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La cruz de Cristo no solo nos recuerda que hemos sido librados del pecado, sino también que hemos sido librados del poder del maligno y de las tinieblas. Amén. Así que el maligno ya no puede controlarte, aleluya. Por más que intente hacerlo, por más que quiera hacerlo, Dios nos libertó de toda atadura del pecado, hermano. Así que ningún demonio puede venir a tu corazón, porque ahí está reinando el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mora dentro de ti. Aleluya. Amén. Eso es la cruz de Cristo. Es la primera cruz que el creyente debe llevar consigo. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo, donde todo el mundo está mirándome, donde tengo que cuidar de mis acciones para demostrar que soy un verdadero hijo de Dios. Recuerda que te están mirando. Dile al que está a tu lado, todos te están mirando. Todos te están mirando. Todos te están mirando. Ahora vamos a ver la segunda cruz. Aleluya. Es la cruz del viejo hombre y la carne con sus pasiones y deseos.
Vamos a Romanos capítulo 6, por favor, para hablar de esta segunda cruz de la cual nosotros debemos tener presente. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice el capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, dijo el apóstol Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido. Aleluya. A fin de que ya no sirvamos, ya no seamos sirvientes del pecado, sino que podamos decirle no al pecado, porque Cristo vive en mí. Cuando el diablo venga a tentarte, dile no, Cristo vive en mí. Podemos resistir, podemos nosotros decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque fue crucificado el viejo hombre, esa vieja naturaleza de pecado. Si bien es cierto que cuando el hombre pecó en el Edén y desobedeció a Dios, y desde ahí hasta la actualidad, de generación en generación, el pecado, la naturaleza de pecado ha venido transmitiéndose de hombre a hombre, de hombre a hombre, pero cuando recibimos a Cristo, esa naturaleza de pecado está crucificada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermano, como dice la palabra, para que el cuerpo del pecado sea destruido, la naturaleza de pecado deshecha. Gálatas 2:20. Y el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Galacia, le dice en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, dijo, estoy juntamente crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo. Cristo está crucificado y yo también estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, que dice, en mí. ¿Me está entendiendo? Y lo que ahora yo lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. ¿Qué implica que el viejo hombre que el cristiano está clavado con Cristo? Quiere decir que al estar clavado, tus manos, que simbolizan las obras que tú haces, están sujetas a las manos de Cristo, a las obras de Jesucristo. Quiere decir que lo que hagas tiene que ser conforme a lo que Cristo hace. Y te preguntarías, ¿qué haría Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estás crucificado, ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Y la pregunta que harías es, ¿qué haría? Obras, mano, simbolismo de obras. ¿Qué haría Jesús? Y hazlo tú también. Dile a tu hermano, hazlo tú también. Y también estar crucificado con Cristo implica que nuestros pies también fueron crucificados con Cristo. No solo nuestras manos, sino también nuestros pies. Y al estar crucificados con Cristo, quiere decir que tú debes caminar por donde caminó Cristo y no andar en lugares donde Cristo nunca estaría. No andes por lugares donde Cristo no estaría. Dice que ya no vives tú, sino vive Cristo. Pregúntate, ¿estaría Cristo caminando en este lugar? ¿Estaría Cristo en esta situación? Haz tú lo mismo. Estás crucificado con Cristo. Esto simboliza, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Que ese texto se haga carne en ti. Que las obras que tú hagas te preguntes, ¿qué haría Jesús? Y el lugar donde está te preguntes, ¿iría Jesús a ese lugar? ¿Iría Jesús al lugar donde tú vas? ¿Se reuniría Jesús con los amigos o con la gente que te reúnes? Hazte esa pregunta. Contéstala y haz lo mismo, lo que haría Jesús. ¿Y dónde estaría Jesús? Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Romanos capítulo 6, aleluya. Sé que el diablo no quería que dé este mensaje, porque sabe que haciendo lo que Dios te habla en esta noche, tu vida va a cambiar, mi hermano. Romanos capítulo 6, versículo 11. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra, así también vosotros consideraos, que dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que yo ya no me voy a inclinar a pecar, sino me voy a inclinar a Dios. Voy a dejar el pecado para volverme a Dios, y como Él es Señor, hago lo que mi Señor me dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Así que somos muertos al pecado, pero vivimos para Dios. Eso es crucificar al viejo hombre. Como dijo el apóstol Pablo, crucificar al viejo hombre. Aleluya. Pero también hay que crucificar no solo al viejo hombre, sino a la carne con sus pasiones y deseos. La carne, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 24. Tenemos que crucificar a la carne con sus pasiones. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Amén. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne es ese deseo, ese control de querer hacer lo malo. Pero eso ya está crucificado. Hemos crucificado, dice la palabra, la carne con sus pasiones y los deseos. Están crucificados con Cristo. Porque antes, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En otro tiempo? ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Deseo de la carne, voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que tenemos que crucificar nuestros deseos y pasiones que van en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, que ahora somos hijos de Dios y debemos crucificar estos deseos que van contra la palabra de Dios. Tenemos que crucificarlo en el nombre de Jesús. No debemos satisfacer los deseos de la carne, no debemos satisfacerlos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo nos aconseja y nos dice, porque el deseo de la carne, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna. La carne quiere controlar nuestra vida. Y está el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y hay una lucha entre la carne y el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y no satisfagas, o sea, y no alimentes tu carne. ¿Cómo la alimentas? ¿Cómo alimentas tu carne? ¿Cómo satisfaces tu carne? Alimentándola a través de cosas superfluas, cosas seculares más que las cosas de Dios. Tu espíritu, si no lo alimentas con la palabra y la oración y el ayuno, créeme, ese espíritu va a estar débil. Y si tú alimentas tu carne con cosas placenteras, con distracciones, en el momento de la lucha va a ganar tu carne. Porque has alimentado más. Por eso que el apóstol Pablo dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, lo que tu carne quiere, está en contra de lo que quiere el espíritu. Y el deseo del espíritu, que es buscar a Dios, la carne no quiere. La carne quiere diversión, el espíritu quiere buscar a Dios. Y los dos hay una lucha en tu interior. Va a ganar a quien tú alimentes más. Va a ganar a quien tú sustentes más. Va a ganar a quien que tú satisfaces más. A quien más tú te rindes. Si te rindes al Espíritu Santo, cuando venga la prueba y la tentación, tú vas a ganar. Pero si te rindes a los deseos de la carne, tú vas a caer y vas a perder. Por eso que el apóstol Pablo dice que debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones. Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. El apóstol Pablo dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vamos a vivir. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que debemos vivir en el Espíritu. Tener la fuerza para poderle decir no a los placeres de este mundo. Porque los placeres de este mundo van en contra de la palabra de Dios. Date cuenta todo lo que vemos hoy. Los placeres de este mundo atentan contra el Evangelio y la palabra de Dios. Y debemos decirle no a los placeres de este mundo. Pero para eso necesita que tu espíritu se alimente, como lo estás haciendo hoy a través de la palabra de Dios, escuchando mensajes, alabando a Cristo, orando, bendiciendo su nombre, llenándote de su presencia, para cuando venga la hora de la prueba, tú puedas resistir en el día malo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Aleluya. Bendito sea Dios. Capítulo 3, versículo 5. Amén. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es lo que estamos viviendo hoy. Este mundo que está lleno de fornicación, de adulterio, de impurezas, de pasiones desordenadas, de robo, de corrupción, de malos deseos, de avaricia. La avaricia te lleva a querer tener más y el hombre se corrompe. Dice que todo eso provoca la ira de Dios. Porque este mundo está llevándose a los deseos. Y hoy, porque yo deseo, un hombre desea ser mujer, dice que hay que respetarlo porque quiere ser mujer. Una mujer que tiene el deseo de ser hombre dice que hay que respetarlo porque ella quiere ser hombre. Y esas cosas van contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios creó hombre y mujer. Lo dice la palabra. Y lo determina la ciencia. La ciencia establece que reconocen a una persona por su sexo cuando muere, si fue hombre o fue mujer. Por más que yo diga, yo quiero ser mujer, siendo varón, el día que muera, cuando vean mis huesos y vean mi ADN, van a ver que soy hombre. Eso no cambia. Pero hoy, el hombre en sus deseos pervertidos, en sus deseos malos, como dice la palabra de Dios, esas pasiones desordenadas y esos malos deseos atentan contra la palabra de Dios. Entonces la ira de Dios se tiene que manifestar. Y usted tiene que tener en cuenta eso. Dios es un Dios de amor, pero también dice Hebreos que es fuego consumidor. Y debo tener temor de Dios. Tú que le engañas a tu esposa y a tu pareja, eso se llama adulterio y es pecado delante de Dios. Y la ira de Dios viene sobre esas personas. Tú que estás en fornicación y eso es contra la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo siguiente, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Esta es la segunda cruz, porque la primera es la cruz del Calvario, donde Cristo está muerto, dándonos libertad del pecado. La segunda cruz es la cruz donde el viejo hombre y la carne con sus pasiones están crucificados, como dijo el apóstol Pablo. Y la tercera cruz es la que vamos a ver ahora, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bendito sea su nombre. La última y tercera cruz que te voy a compartir en esta noche. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Evangelio según San Lucas. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No dice de vez en cuando, dice cada día y sígame. ¿Ah? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y usted me decir, oh, yo vivo con mi hijo que es drogadicto. Esa es mi cruz, dicen algunos. Los que tienen una suegra con usted dicen, yo vivo con una suegra malvada. Esa es mi cruz que me toca vivir. No, tu suegra no es tu cruz. Tu hijo drogadicto no es tu cruz. Tu marido borracho no es tu cruz. Eso no es la cruz que Jesús dijo que llevaríamos. ¿Qué significa para nosotros
cargar la cruz diariamente. Dice la palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa? Tomar la cruz de Cristo y seguirla diariamente cada día. Significa negarse a sí mismo. Es decir, no a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Cargar la cruz todos los días no es que tengas un marido drogadicto o borracho o un hijo pervertido o una suegra mala. Eso no es la cruz. La cruz que tú vas a cargar es la cruz de decirle no a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Dios de los cielos? ¿Sabe por qué Jesús nos dijo que debemos nosotros tomar la cruz y seguirle diariamente, todos los días? Debemos de negarnos a nosotros mismos, porque nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Tu peor enemigo eres tú misma. Mírate en un espejo y estás viendo a tu peor enemigo. Porque el peor enemigo del hombre es su propio yo. Mira a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dijo el apóstol Pablo, no mora el bien. Ojo, y era el apóstol Pablo. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Eso hago. Quiere decir que tu propio enemigo eres tú. Tú mismo, que tomas decisiones que van en contra aún de tu propia vida. Es nuestro yo con sus manifestaciones. Somos nosotros nuestro propio enemigo con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Las manifestaciones de nuestro yo son tres. Uno, la autodeterminación. ¿Qué quiere decir autodeterminación? Es que te dejas guiar por lo que dicta tu propia conciencia, te dicta lo que tú crees. No aceptas el consejo de Dios, no aceptas el consejo de alguien. Haces lo que tu mente quiere, lo que tú crees. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28. Aleluya. Proverbios, capítulo 28. Vamos a ver en el versículo 26. Bendito sea Dios. El que confía en su propio corazón o en sus propios pensamientos es necio, mas el que camina con sabiduría será librado. La autodeterminación es que te dejas guiar por lo que tú piensas. Te dejas guiar por lo que tú crees, a pesar que la Biblia te dice que no. Por ejemplo, la Biblia te dice que corrijas a tu hijo para que no te deje en vergüenza. Pero tú dices, no, ¿para qué lo voy a corregir? Es mi hijo. No lo toques. Y no lo corriges. Ese es autodeterminación. Estás dejándote guiar por lo que tú crees y no por lo que la palabra de Dios dice. Dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyalo desde pequeño con la palabra. Ah, no, cuando crezca vaya a la iglesia. No, ya está torcido. Ya ese niño está torcido. Tú tienes que entender, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice. No es lo que sientes en tu corazón, es lo que el Espíritu de Dios te dice. No seas autodeterminativo.
Permítele a Dios tomar control de tu vida. Tienes que crucificarte, negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día. Eso es lo que Dios dice. Deja de ser autodeterminativo. Deja de estar guiándote por tus propios razonamientos. Y la segunda es la autoconfianza. Quiere decir el confiar en uno mismo. Jueces capítulo 16. Mira lo que pasó con Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos. Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, porque él estaba dormido, confiado, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él creía en su propia fuerza. Yo no puedo hacer, yo no tengo problema, eso no es conmigo. Eso es lo que él dijo. Él creyó en sí mismo. Esta vez saldré como las otras veces, como yo sé hacerlo. Él tenía autoconfianza. Su carne lo controlaba. Él, en vez de estar orando a Dios para que le diera la fuerza y salir en beneficio del pueblo de Israel, él estaba durmiendo en sus placeres. Querido amigo, que a veces dicen que a ti no te va a pasar nada y te crees autosuficiente, con autoconfianza. ¿Qué hay si te pasa? Tú que te gusta estar con una mujer, estar con otra mujer, a mí no me va a agarrar porque yo me cuido. ¿Qué pasa si te infectas de SIDA? Y luego lo lamentas. No, pero yo me cuido con un preservativo. Y si el preservativo se rompe y te infectas, y luego vas a tu casa, infectas a tu esposa o a tu pareja. Cuidado, cuidado. Sansón dijo, no tengo problema, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él creía que él lo podía volver a hacer, que a él no le pasaba nada, pero le pasó. Cuidado, dile que está a tu lado, cuidado con la autosuficiencia. ¿Ah? Dile que está a tu lado, dile, mira lo que le pasó a Sansón, no seas un sonzón. ¿Ah? No seas sonzón. Porque por Sansón perdió la gracia de Dios. Por su autosuficiencia, su autoconfianza, lo llevó a perder. Y la tercera manifestación del yo tiene que ver con la autoexaltación. ¿Qué es la autoexaltación? Es que uno busca su propia gloria. Quiere ser reconocido, que la gente lo aplauda, que le diga que él es bueno, que él es maravilloso. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 18. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea Dios. Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, dijo el Señor, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que habla por su propia cuenta, él mismo se alaba. Él dice, yo soy bueno. Él dice, yo soy un mejor hijo. Yo. No digas nada, deja que otros digan lo que tú eres. No busques tu propia gloria. Por eso dice la palabra, el que habla por su cuenta, su propia gloria busca. Quiere que la gente lo alabe. Haz las cosas como para Dios
Y Dios se encargará que la gente reconozca tu trabajo, que la gente reconozca lo que haces. No estés tratando de buscar exaltación. Estas son las tres manifestaciones del yo: la autodeterminación, la autoconfianza y la autoexaltación. ¿Qué es la autodeterminación? El dejarse guiar por lo que dicta su propia conciencia. ¿Qué es la autoconfianza? Es confiar en uno mismo. ¿Y qué es la autoexaltación? Buscar su propia gloria y quiere ser reconocido. Por eso que el Señor Jesús nos dijo que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz todos los días. Todos los días tiene que estar ese yo crucificado con Cristo. Amén. Amén. Por eso que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo En mí. en mí. Juan 3:30. Ya vamos a terminar, bendito sea Dios. Es necesario, dijo Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que el Señor se vea en mi vida, pero que tu yo muera. Tenemos que morir a nuestro propio para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Es necesario morir para que Cristo crezca en nosotros. Y con esto termino. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 42. Con esto voy a terminar. Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y dice unas palabras tremendas. Ora diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero sufrir. No quiero que esto me pase. Pero luego dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llevar nuestra cruz todos los días es decirle: Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque a veces oramos cosas que Dios no quiere darnos porque nos puede hacer daño, pero hay caprichos que vienen a nuestro corazón. Mejor es orar: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre será buena para ti, será agradable para ti y será perfecta para ti. La voluntad de Dios es buena para los hombres. Por eso que ahí, cuando Jesús nació, Hosana en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Porque cuando tú le dices a Dios: hágase tu voluntad, la voluntad de Dios es hacerte el bien. El deseo de Dios es que tú estés sano. El deseo de Dios es que tú tengas victoria en medio de los problemas. El deseo de Dios es que seas prosperado en todo. Cuando tú le dices: Señor, hágase tu voluntad, tú estás crucificando y llevando tu cruz cada día. Dale un aplauso al Señor. A través del poder de la cruz somos capaces de ser transformados en la imagen de Jesús, de modo que también la vida de Cristo pueda manifestarse en nuestro cuerpo. A la medida que nosotros llevemos la primera cruz del Calvario, donde los ojos de la gente estén puestos en nosotros, sabiendo que están mirando nuestros actuar, donde nuestra vida, las obras que hacemos y por dónde andamos, es la pregunta que haría: ¿qué haría Jesús? Y la segunda pregunta que haría: ¿estaría Jesús en estos lugares? Nuestra vida cambiaría. La segunda cruz es la cruz de el viejo hombre con sus pasiones y deseos. El viejo hombre, la carne con sus pasiones y deseos están crucificados.
Y ya no me da ocasión de ir a ver pecado, de ir a buscar pecado, porque está crucificado. Y la última cruz es negarnos a nosotros mismos como discípulos de Jesucristo. Amén. Así que, querido hermano, este mensaje es para ti. Esta Semana Santa, Dios escogió este mensaje para ti. Porque Él quiere que lleves esta cruz. Y lo lleves cada día porque esta cruz es necesaria. Tu vida cambiará. Mira, yo te lo prometo en el nombre del Señor, que si tú haces lo que Dios dice, hágase tu voluntad, tu vida va a cambiar. Cuando tú vas a hacer algo y le preguntes, ¿qué haría Jesús? Y haces lo que Jesús haría, tu vida va a cambiar. Y cuando quieres ir a algún lugar, pregúntate, ¿iría Jesús a ese lugar? Porque tus pies están clavados juntamente con Cristo en la cruz. Doy gracias a Dios por tu vida y quiero orar por ti ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta a pesar de todas estas oposiciones que hemos tenido, pero yo estoy convencido que esta palabra es para bien, para que tu gloria se manifieste en todos tus hijos. Bendigo la vida de todos mis hermanos que están ahí alrededor, de sus familias, porque sus familias han puesto los ojos en ellos y quieren ver la vida del crucificado en ellos. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor. Yo te lo pido en esta noche. Y bendigo sus familias. Y bendigo sus vidas. Gracias, Señor. En ti hay fuerza, en ti hay fortaleza. Gracias por este mensaje y gracias a todos. Y los bendigo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.